En el corazón de Granada, donde el tiempo parece susurrar en cada rincón, se alza Guadix, un bastión milenario mezcla de culturas, centro histórico de comercio y tradiciones. Entre sus calles de adobe y su imponente catedral, late un tesoro oculto, el Archivo Diocesano de Guadix y Baza. En sus galerías, custodiadas por siglos de historia, reposan los secretos de una ciudad que ha sido testigo de reyes, de obispos y también de gentes humildes. Cada documento, cada página es un fragmento del alma de Guadix. Hoy nos adentramos en este santuario del pasado, guiados por Carmen Hernández Montalbán, escritora y archivera que habita en él ayudando a sus visitantes. Acompáñanos a descubrir las historias que estas paredes de papel y tinta aún tienen por contar. Soy Carmen Hernández Montalbán, archivera del Archivo Histórico Diocesano de Guadix, y esta tarde vamos a hablar precisamente del archivo, de mi lugar de trabajo. Pues la primera vez que entré al archivo todavía no estaban los documentos instalados, porque esto es una nueva ubicación. Anteriormente el archivo estaba en los sótanos del Palacio Episcopal y claro, esto estaba completamente vacío y se veían las estanterías, y a mí lo que me causó fue un poco de ansiedad, porque parecía un laberinto. Entonces fue al llenarse de libros y de documentos, cuando ya sabíamos dónde estaba cada cosa, que digamos que empezó a tomar cuerpo la estantería y personalidad, ¿no? Y ya no te perdías tanto como antes. Tuvimos la suerte de que ya de alguna manera estaban clasificados, y entonces lo fuimos haciendo de forma metódica, y claro, ya sabíamos dónde estaba la parte de historia, dónde iba a ir el tema de mariología o el tema de predicación. Todo eso ya lo teníamos previsto. Y se fueron llenando los espacios poco a poco. Decidimos poner la parte de la documentación abajo, en la planta baja, y luego en las 3 plantas de la estantería, pues la biblioteca. En esta última, en la que estamos ahora, es digamos como una especie de exposición de documentos curiosos, de cosas curiosas del archivo. Uno que me ha llamado la atención por su antigüedad, pues es un pleito de aguas, que hay una sentencia de un cadí musulmán del reparto de las aguas del río Alamafardes por las alquerías de la zona, que ahora son los pueblos del Alamafardes, ¿no? Como el Marchal, Lugro, Graena, La Peza, todos esos pueblos, ¿no? Y bueno, es un pergamino del siglo XV, pero que la información que contiene es un traslado, que es como digamos una copia manuscrita de un documento más antiguo del año 1139. Este pergamino concretamente nos lo han reclamado para exposiciones temporales que se han hecho, por ejemplo, en el Jardín Botánico de Madrid, y que ha estado expuesto en la parte de la obra hidráulica en el medievo. Bueno, porque realmente eso tendría que ver seguramente con la catedral, porque en el Palacio Episcopal, por debajo, pasa la acequia de la ciudad. Entonces, claro, también las acequias que surtían las fuentes de las abluciones en la época musulmana, pues las mezquitas estaban en donde ahora están las iglesias. No, los templos no han emigrado, siguen estando en los mismos sitios. Y yo me imagino que la catedral tendría un testimonio que le asegurara que la acequia debía pasar por ahí, ¿no? por esa zona. Y por eso probablemente esté ahí, haya llegado al archivo diocesano. El rincón especial es precisamente en el que estamos ahora, ¿no? Porque aquí es donde están los documentos más singulares, ¿no? Tanto libros impresos como documentos pergaminos. Aquí, por ejemplo, enfrente de mí estoy viendo un cantoral del siglo XVI. Está el documento árabe, también por otro lado. Hay también un libro de actas capitulares, que los libros de actas capitulares son los libros que recogen los testimonios del Cabildo, que es la entidad que gobierna la catedral y que registra pues, las cosas curiosas que van pasando en la diócesis, no diariamente, pero sí con, pues, ¿qué te digo yo? Pues cada 2 o 3 días,
y las cosas que van pasando de una forma natural. Entonces, este libro que tenemos en este espacio, este libro de actas capitulares, recoge la historia de una niña de Güeneja que los padres enfermó y los padres la daban por muerta, y resulta que el padre, que era muy devoto de Santa Teresa de Jesús cuando todavía no era santa, le puso una estampa en las manos a la niña y al día siguiente despertó y pidió de comer. Entonces lo dieron como si hubiera resucitado, y eso fue un milagro que, entre otros, apoyó la canonización de la santa, ¿no?, de Santa Teresa de Jesús. Ocurrió en 1617. La niña se llamaba Isabel Berber y bueno, han venido al archivo gente buscando su genealogía que defiende precisamente de esta niña. Por ejemplo, el sínodo de don Martín Pérez de Ayala, que fue un obispo que estuvo en Guadix en la época en la que estaban los moriscos, todavía no había tenido lugar la rebelión de los moriscos, y entonces don Martín hizo el sínodo, digamos, para dejar unas normas establecidas de lo que tenía que ser la religión y cómo se tenía que observar la religión, sobre todo por los nuevos convertidos, que eran los moriscos. Y en él pues vienen bastantes recomendaciones, como por ejemplo que las mujeres ya no pueden llevar el almalafa, que era un manto que casi tapaba parcialmente la cara de la mujer, o que no podrían, en las bodas no se podrían celebrar las zambras, que eran cantos y bailes con cierto matiz erótico, por lo que estaban prohibidos, o las mujeres no podían hilar la seda el día de Año Nuevo, que ellas tenían por costumbre, como, digamos, como una especie de ritual de fertilidad de la seda. Eso era una herejía para la Iglesia cristiana. También los niños, cuando iban a bautizarse, las madres las pintaban las frentes con aleña y los circundaban, que eso también ya dejó de estar en vigor, ya se prohibió. Y bueno, otro documento curioso y bonito pues es la consueta de la catedral, que son las normas por las que se rige la catedral, que también son del tiempo de don Martín Pérez de Ayala, y es un manuscrito en pergamino bastante bonito. Esto que veis aquí es la consueta de la catedral, es un libro encuadernado en piel, con hierro, en forma de cofre, lo que pasa que ya le faltan los enganches del cofre, ¿no? Y es un pergamino, como veis, manuscrito. Si te das cuenta, si te acercas mucho, se ven los poros de la piel del animal en el pergamino, en uno de los extremos. Esta es la parte interior de la piel, que es más clara. La consueta son las normas por las que se rige la catedral, una serie de normativas, ¿no? Y son de la época del obispo Martín Pérez de Ayala también, 1547 hasta el 50 y algo. ¿Siguen siendo las normas de la catedral? Sí, yo creo que sí, que poco han podido cambiar. También está la historia del obispado de Guadix-Baza, que fue escrito por un clérigo también, se llamaba Pedro Suárez de Cazalilla, y digamos que este libro recoge mucha historia de Guadix, de la que han bebido bastantes historiadores locales e investigadores locales. Bueno, eso contando con lo que hay en esta sala, pero claro, luego en las cajas hay muchísimos documentos y en cada caja puedes encontrarte una historia, ¿no? Que aún ni se conoce. Bueno, el archivo diocesano pues es toda la documentación que ha ido generando el obispado a lo largo de los siglos, desde la Reconquista por los Reyes Católicos hasta mediados del siglo XX, que es la documentación que tenemos. Y bueno, pues tiene muchas facetas. Está la faceta de la audiencia eclesiástica, que genera muchos pleitos, tanto criminales como matrimoniales, y todo lo que tenga que ver con la espiritualidad y la religiosidad de los conflictos que puedan surgir referentes a eso, ¿no? Los que lleva la audiencia eclesiástica. Y hay pleitos pues muy curiosos.
Cosas curiosas que puedes encontrar pues son pleitos de acusaciones de hechicería a mujeres, que ahí pues sobre todo tienen mucha relación con la época morisca, porque la mayoría de los autos que tenían lugar en aquella época pues eran por razones de religión, ¿no? Y eran pues por prácticas mahometanas que, aunque los nuevos convertidos digamos practicaban obligatoria la religión cristiana, pero en privado todavía practicaban sus ritos, ¿no? Y entonces eso era considerado una herejía. Al archivo vienen fundamentalmente dos tipos de usuarios. Uno, los investigadores, que pueden ser investigadores, digamos, genuinamente investigadores, que vienen a reconstruir un relato histórico, independientemente de que sea sobre temas religiosos o no. Aquí en la documentación del archivo se pueden encontrar datos poblacionales, porque antes no existía el registro civil, entonces pues cuando quieren hacer algún estudio de población, el archivo les sirve de base para eso. Temas de mujer también se han desarrollado, se han investigado temas de mujer, por ejemplo el trabajo de las mujeres en el siglo XVI, que fue una tesis doctoral también, y que, bueno, pues sobre todo lo que se cogió fueron los salarios de las nodrizas y de las enfermeras. Y bueno, luego después pues todo lo relacionado con la diócesis. Hay una tesis que está en curso todavía, que se está preparando sobre los obispos de Guadix en el siglo XVI y XVII, y se está recogiendo muchísima información. Aparte de otros archivos, pues en el archivo lógicamente son obispos de Guadix, entonces aquí se recoge la mayor parte de la información. Si fuese una persona, yo diría que es un anciano que tiene mucha sabiduría, que tiene mucha información y mucha experiencia, y que hay que venir a consultarlo. Como los ancianos, pues a veces tienen espacios largos de letargo, y si no se les despierta con la investigación, pues es como si no existieran. Lo mismo que digo los documentos de archivo, digo también los libros de la biblioteca, que hay libros antiguos, incunables, etc. En este armario pues se guardan los incunables. Aquí concretamente tenemos uno que tiene el cuerpo de impresión, está hecho a máquina, está con los tipos, y tenemos las iniciales que están hechas a mano. Este libro probablemente vino con el primer obispo después de la restauración de la diócesis, que fue Fray García de Quijada. Es un libro de 1480, o sea que desde hasta 1500 se consideran incunables. Este también es un libro, un incunable. Como veis, se conserva perfectamente el papel, a pesar de la antigüedad del libro, y es porque los papeles de aquella época eran papeles mucho más artesanales, se hacían de forma artesanal y no tenían química como hoy vemos, que cualquier libro del siglo XIX ya tiene las páginas amarillas, y es por eso, por la química que contiene el papel. Este concretamente tiene la información central. Lo más importante está en el centro, en esta caja central de impresión, y todo lo que hay alrededor, el texto de alrededor, serían apostillas o comentarios al texto central, ¿no? Es muy bonita esta caja de impresión. Y luego aquí más abajo pues están los postincunables, que ya son libros que están un poquito más avanzados, de 1500 como 1528, y etcétera. Aquí tenemos el documento más antiguo del archivo, el pleito, la sentencia del cadí musulmán de la que os he hablado antes, del siglo XIV, pero es una copia de un documento medieval. Es el reparto de la agua del río Alhama y el Fardes por las alquerías de la zona, que ahora las alquerías son los pueblos que están en las dos riberas del río. La Peza, Lugro, Graena, etc. El partidor de las aguas todavía se conserva en el bosque del Camarate, que por eso tenemos aquí acompañando esta foto, y por supuesto las acequias siguen funcionando de la misma forma, porque fueron ellos los que hicieron esa distribución del riego, ¿no? Y siguen todavía en vigor, el riego sigue todavía en vigor. Pues venimos por la mañana a las 8, que yo entro a trabajar,
pero todavía el archivo está cerrado al público hasta las 10 de la mañana, entonces en ese tiempo revisamos los correos para ver si hay alguna petición de información o de referencia a la información y atendemos esos correos, los que se puedan. Si son muy numerosos, pues digamos que reservamos para el día siguiente. Pero bueno, a las 10 ya se abre el archivo, empiezan a venir los investigadores y bueno, pues se le tiene que atender, se le tiene que orientar y al mismo tiempo atender, darle las cajas que pidan, etcétera, ¿no? A veces son numerosos, se llena la sala y entonces te encuentras un poco más estresada, pero otras veces, pues normalmente no hay muchísimos investigadores en el día a día, ¿no? Por eso tampoco cuando la gente llama rara vez le damos cita porque lo podemos atender. Tenemos una página web, entonces a través de la página web los investigadores pues se dirigen al archivo tanto al correo electrónico como al teléfono y luego pues los que quieran asistir o puedan asistir pues asisten a la sala. Son bastantes investigadores, se han hecho ya muchísimos estudios sobre la comarca y sobre la diócesis. Hay un centro de estudios que es el Centro de Estudios Pedro Suárez, que tuvo, digamos, su nacimiento dentro del archivo diocesano y que hace estudios sobre la diócesis, sobre el territorio de la diócesis. Publica anualmente un boletín y en el boletín hay cantidad de artículos que están sobre estudios históricos de la zona, ¿no? Recibimos visitas de estudiantes de doctorando que están preparando su tesis o estudiantes de la universidad que están haciendo el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster en el caso de que sea un máster, investigadores que también hemos recibido del extranjero, hemos tenido un investigador americano, un investigador también de la República Checa, algunos franceses también han venido y bueno, pues de diferentes temas. Muchos de ellos pues, relacionados con el tema de los moriscos, porque Granada era una zona en la que tuvo lugar esa historia, ¿no? de los moriscos, o por lo menos el reino de Granada, ¿sabes? Que también había parte de Murcia, o sea, parte de Jaén, parte de Málaga, parte de Almería y Granada, ¿no? Y bueno, pues también vienen muchos investigadores genealogistas que quieren buscar su antepasado. Y sobre esos tenemos muchísima abundancia y los atendemos también. Yo creo que el archivo siempre es una fuente de inspiración y los jóvenes que estén estudiando historia o que tengan curiosidad por conocer nuestra diócesis deberían acudir al archivo y aprender a moverse. Y no solamente esos jóvenes, ¿no? Sino toda la persona que está haciendo un trabajo de investigación debería acudir al archivo para aprender a moverse por los documentos antiguos, aprender a leerlos, que eso únicamente aunque existen muchos manuales, únicamente se aprende leyendo, desde la escritura más reciente a la más antigua, y tomar ese contacto con los documentos, que es importante, sobre todo las personas que quieran estudiar algún tema. Una sociedad debe cuidar la conservación y la custodia de la documentación de un archivo, de su archivo, la debe cuidar. Pero también es necesario que la gente conozca la información que contienen los documentos, porque si no el archivo estaría muerto. Porque si tú tienes, por ejemplo, un pergamino muy bien conservado, pero nadie sabe lo que ese pergamino contiene, pues es como si no existiera. Por lo tanto, la difusión es algo importantísimo en un archivo. Se debe conocer la información de lo que hay en la documentación y se tiene que hacer accesible a la gente que se interese por ella, no, digamos, guardarlo y custodiarlo como férreamente para que nadie pueda acceder a él, ¿no? Que era, digamos, la política que se seguía antiguamente, ¿no? La de custodia de los documentos, ¿no? Pero ahora es necesario que eso se conozca, porque si no, no tendría vida el archivo, ¿eh? Entonces la difusión y la consulta de esos documentos es fundamental.
El mensaje cultural es que el archivo contiene un gran patrimonio documental de muchos siglos, tanto en documentos como en libros impresos y libros manuscritos. Y el social es que es básico para la investigación. Por lo tanto, una sociedad que quiera conocer su historia necesariamente tiene que acudir a los archivos para contactar con los documentos de primera mano. Y aquí en el Archivo Diocesano pues tenemos la suerte de tener documentación de las tres comarcas, Huéscar, Baza y Guadix. Por lo tanto, quien quiera conocer la historia de nuestra tierra, aquí tenemos una fuente caudalosa.